una celda de cuarzo, ya la van a ver cuando vean el video. Entonces, cuando se incide la luz sobre esa celda de cuarzo, dependiendo de lo que esté diluido ahí, absorbe una parte de la luz y entonces se obtiene un resultado de absorbancia. Entonces lo que se hace es sacar el suero de la sangre, porque es la que está cristalina, obviamente. Cuando ustedes sacan la muestra de sangre, la ponen a centrifugar, se separa y se obtiene un suero de sangre. Ese es cristalino. Se puede hacer otra práctica, o hay otra práctica en donde se hace determinación de glucosa en plasma, pero la más común y la más populacha y la que se hace de manera justamente de práctica es la de suero en sangre. Maestra. Dime. ¿Está presentando? No, Okay. les estoy contando de la práctica. Entonces, se supone que si hiciéramos la práctica, la verdad ni siquiera sé si tenemos espectrofotómetro. Una vez pregunté y me dijeron que había uno, pero que quién sabe dónde. Entonces, no sé si sirva o no sirva. Bueno, entonces en esa técnica que les estoy contando, se hace un blanco. Ese blanco es para calibrar el equipo y luego se hace una solución estándar. El blanco es para poner, digamos, en 0, les digo, para calibrar el equipo, y el estándar se hace una mezcla de glucosa con una concentración conocida que yo sé de glucosa. Y esa, digamos, es la lectura de absorbancia de referencia para poder medir si mis valores de glucosa pues son altos o bajos, dependiendo de qué, pues de lo que yo voy a tener en sangre, ¿no? Y así es como se determina la glucosa en sangre. Bueno, en suero de sangre. Les digo, hay otra que es plasma, pero esta es suero en sangre. Entonces, ahí les puse unos valores, digamos, teóricos de absorbancia para que hagan el cálculo de la concentración de glucosa que hay en esas absorbancias. Ahí en la práctica viene la fórmula, la concentración del estándar, la absorbancia del estándar, que es lo que necesitan saber. Y pues ya. Entonces, esta práctica sí va a tener discusión de resultados, porque según los valores de glucosa que les den, pues deben de explicar qué significa, ¿no? Si el paciente está hipoglucémico o tiene hiperglicemia, etcétera, etcétera. Entonces, esta práctica sí tiene discusión de resultados, porque ahí les puse unas absorbancias que tienen que calcular 2 gramos de glucosa en sangre y ya pues interpretar el resultado. Ahí les puse también cuál es la concentración estándar en suero de sangre que debería de tener dentro de los parámetros normales, ¿no? Que son de 80 a 100 miligramos. Y también viene un cuestionario, ¿no? Entonces, esta práctica sí va a tener, pues, prácticamente todo, ¿no? Lo que debería de tener la práctica, que las anteriores no habían tenido discusión de resultados, esta sí. Pero es una práctica muy sencilla, ¿sí? O sea, eso de la absorbancia y eso es muy sencillo. Ahí en el video, como quiera, viene la explicación de la fórmula, que es también muy sencilla, es una división, una multiplicación y nada más, ¿no? Ahora lo que vamos a ver en esta clase, ven que les dejé ver un video, es prácticamente el metabolismo del glucógeno, ¿no? Cuando es gluconeogénesis y glucogenólisis, que es la degradación del glucagón o la síntesis del glucagón. Del glucógeno, perdón, del glucagón. Déjenme poner la presentación. Y la otra tarea es un cuestionario como el que les puse la vez pasada antes del examen, solo que este es de puros carbohidratos. Como es un tema muy largo, les puse un cuestionario aparte y les voy a poner otro aparte para cuando ya veamos ahorita, terminando este tema, ¿cómo se llama? Fosforilación oxidativa. Entonces, el examen tendríamos ya que terminar antes de que nos vayamos de vacaciones, porque si les hago el examen regresando, no lo van a pasar. Bueno, yo pienso que no lo van a pasar, porque se les va a olvidar todo.
Entonces el examen, pienso que lo mejor sería hacerlo antes de salir de vacaciones. No sé ustedes qué piensen, o regresando, ¿qué se les hace mejor? Regresando. Antes, maestra, mejor. Antes, maestra, Yo para digo que disfrutar las antes. vacaciones. Yo también pienso que antes, porque regresando de vacaciones ya nada más tendríamos tiempo para ver lípidos y metabolismo de lípidos y metabolismo de compuestos nitrogenados y ya se acabó el semestre. Entonces aquí está, déjenme presentar ahora sí. Dime, Belén. Se las mandé. Si alguien tiene una pregunta, quieren que corrija algo, o bueno, que se pueda corregir algo, me escriben porque todavía no las subo al SEGA y no subo precisamente por si alguien quiere preguntar que uno les debe guardar, ya fue, ya no las puedo cambiar. También si alguien participó y no le puse su participación, díganme, porque a veces no veo quién me está hablando, ¿sí? Como por ejemplo, ahorita que tengo toda la pantalla cubierta, no veo quién me responde o cosas así. Aunque se me haya pasado que hayan expuesto enlace peptídico y no se los puse, pues ya me dicen, Maestra, para preguntarle que si, sumó las calificaciones de las prácticas. No, esas son una parte, esas apenas se las voy a dar hasta este fin de semana voy a calificar prácticas de todos mis grupos. Entonces, no, porque si se fijan en el SEGA, bueno, yo pienso que les aparece como a mí, no lo sé, ¿verdad? Por eso les pregunto. Les tienen que aparecer dos calificaciones. Les aparece porque así me aparece a mí. Me aparece una teórica y una de laboratorio. Entonces, esa parte, o sea, las prácticas se las voy a calificar a... Ok, es que eso es lo que no entendía, no sé, no las iba a contar o algo así. Sí, pero eso es para la calificación de laboratorio. Por eso es que les dejo prácticas, porque si no, ¿qué les pondría ahí? No tendría con qué evaluar. Pues, por ejemplo, yo sé que hay maestros que no están dando prácticas y si me lo preguntan, no sé cómo están, o sea, ni siquiera así teóricas, entonces no sé cómo evaluarán esa parte. No he preguntado porque, pues yo, el mes pasado que di, microbiología, pues también les daba prácticas teóricas, obviamente, pero pues les calificaba así, ¿no? Nunca les dejé como en blanco esa calificación, no sé qué pasa si reprueban, por ejemplo, laboratorio y teoría, ¿no? La verdad no tengo ni la más mínima idea. Porque pues la pasa. Bueno, yo he entrado al CIEGAR y pues no nos aparece que, o sea, calificación para la verdad, he entrado y pues no lo sé. Les enseño mi SEGA, ahorita les mando un screenshot. A mí me aparecen dos, laboratorio y teoría, no me aparecen juntas. O sea, de hecho me aparecen apartados completamente separados. Y así califiqué el semestre pasado, por eso les digo, separado, porque eran dos calificaciones diferentes. Entonces, si a esta les califico, lo que hago es, si ahorita, por ejemplo, pusimos dos prácticas nada más en el primer parcial, pues se las califico y lo que saquen ahí, pues literal es su calificación, ¿no? De laboratorio, pero no las cuento en la parte teórica. Entonces yo pienso que si alguien llega a reprobar laboratorio, es un examen de laboratorio, pero no sé, la verdad no lo sé. O sea, que la única forma de que reprobaran es que de plano no me entregan una práctica, ¿sí? O sea... Entonces vamos a ver metabolismo de glucógeno, ¿no? Entonces el glucógeno ya les había dicho que es un polímero que sintetizamos dentro del cuerpo y que lo tienen la mayoría de los seres vivos, ¿no? Están en las células animales.
la mayoría de las células animales, perdón. Es un polímero de una estructura ramificada, compleja, y su peso molecular les había dicho que es variable. ¿Por qué? Porque como se sintetiza dentro de nuestro cuerpo, va a depender pues de la ruta metabólica del peso. Y tiene una función, digamos, similar al almidón en los vegetales, que es como una fuente de energía que almacenan, ¿no?, las plantas. Esta vamos a verla, se me hace que al final, ya que hayamos visto gluconeogénesis y glucogenólisis. Entonces, vamos a ver gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es la síntesis que va a ocurrir después de una ingesta de alimentos. ¿Okay? O sea, cuando tenemos una ingesta de alimentos y estamos consumiendo alimentos y estamos sintetizando glucógeno. ¿Por qué? Pues porque tenemos ahí comenzamos a tener una concentración de glucosa elevada, ¿sí? Porque estamos ingiriendo, pues, ese alimento, ¿no?, que contiene glucosa, o bueno, que contiene cualquier carbohidrato que se va a digerir y obviamente va a liberar glucosa. Entonces, la síntesis de glucógeno se hace a partir de la glucosa 6-fosfato, ¿sí? En donde vamos a decir que tiene tres partes principales la gluconeogénesis, que es la iniciación, la elongación y la ramificación. Esta sería como la parte más engorrosa de la ruta. Sí, está un poco complicado de entender. Esto ya es bastante fácil. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, lo primero es hacer la síntesis de la glucosa 1-fosfato. Entonces, ¿por qué? Pues porque estamos partiendo, les dije en el anterior, de glucosa 6-fosfato. Entonces, yo tengo que convertir esa glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato, en donde lo único que tenemos que hacer es cambiar el grupo fosfato de la glucosa del carbono, 6 al carbono 1, ¿sí? Que es este. Este es el carbono 1, ¿se acuerdan? El carbono hemiacetálico. O epimérico, ¿no? Perdón, o hemiacetálico, y se me olvidó. Ese primero es... anomérico. Sí, es el que se cambia. Entonces pasamos del carbono 2, del carbono 6 al carbono 1, ¿sí? Entonces, ¿quién hace o quién permite esta migración del carbono 1 al carbono 6? La enzima fosfoglucomutasa, del carbono 6 al 1, perdón. La enzima fosfoglucomutasa permite esta migración del carbono 6 al carbono 1. Entonces, el grupo fosfato de la enzima, esta fosfoglucomutasa, se transfiere al carbono, a la glucosa 6-fosfato en el carbono 1. Si se fijan, aquí tenemos fosforilado en el carbono 1, pero este no se va todavía, ¿ok? Lo que hace esta enzima es fosforilar a ¿quién? Al carbono 1. Y después, este grupo fosfato se va a adherir ¿a quién? Pues a la enzima que acaba de perder su grupo fosfato. ¿Sale? Acuérdense que ellas no sufren modificaciones. Primero da su grupo fosfato, lo pega en el carbono 1 y luego lo recupera dando el carbono 6 y así obtiene glucosa 1-fosfato. Después de la síntesis de UDP-glucosa, en donde aquí voy a tener que aplicar energía. ¿Por qué tengo que aplicar energía? Esa aplicación de energía la voy a hacer justamente
donando un grupo fosfato. ¿Se acuerdan que cuando vimos glucólisis, cuando aplicábamos energía era cuando donábamos grupos fosfatos de los ATPs o ADPs, o en este caso del UDP, que es la UTP, perdón, que solo tiene un grupo fosfato, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que aplicar aquí energía? Bueno, porque si se fijan, esta ruta metabólica no es degradativa, ¿sí? Más bien vamos a formar una molécula nueva y es una moleculota grandototota, o sea, grandotote, ¿sí? El glucógeno. Este es el que queremos sintetizar a partir de glucosa. Entonces, si vamos a crear una molécula nueva, una molécula grande, necesitamos invertir energía. Entonces, este es un proceso endergónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque además vamos a formar enlaces glucosídicos nuevos, ¿sí? Para que pasemos de un monómero a un polímero. Entonces, es una reacción endergónica en donde vamos a tener que aplicar energía y esa energía la vamos a ver transformada o vamos a poder observarla justamente en esta molécula que estamos creando, que es la UDP-glucosa, estamos fosforilándola. ¿Se acuerdan que cuando vemos glucólisis, cada que rompíamos esto, era cuando podíamos tener energía? Aquí se la estamos dando. Entonces, aquí el difosfato de la UDP-glucosa, es que nos va a permitir esa fosforilación. Y la enzima que nos va a dar a hacer esto va a ser la glucosiltransferasa. ¿Ok? Aquí tenemos a glucosiltransferasa, que nos va a permitir tomar el grupo fosfato de aquí e insertarlo aquí. ¿Ok? Entonces, la formación de la glucosa, de la UDP-glucosa, aquí propiamente no vamos a ver todavía la pérdida de la energía. ¿Ok? Hasta la siguiente reacción. Entonces, es nada más como la reacción individual de estos dos, de cómo es que se puede obtener dos grupos fosfatos inorgánicos, ¿ok? Entonces, esta sería la reacción completa en donde podemos ir y obtener la energía, ¿sale? Obtener energía a través de esta hidrólisis, que otra vez se acuerdan que cuando rompemos aquí, es energía. Entonces, digamos que cuando obtenemos esta energía liberada, cuando rompemos estos grupos fosfato y nos queda ahora sí la glucosa solita para poder formar este disacárido, es donde vamos a poder, o esta energía es la que se va, digamos, a liberar para poder formar este disacárido, ¿ok? O sea, no nos vamos a dar ATPs libres como tal, no. Yo rompo esto, hidrolizo estos enlaces, obtengo estos menos 33.5 kilojoules mol, van a invertir para formar el enlace glucosídico entre estos. Entonces, ese va a ser además un cebador, porque acuérdense que yo tengo que tejer una cadenita lineal de muchos átomos, de muchos monosacáridos de glucosas, ¿sí? ¿Para qué? Pues para poder hacer el polímero. Y hagan de cuenta que yo voy a tener que, o alguien tendría que sostenerme de aquí para yo poder tejer esta cadenita, ¿sí? A ese sostén se le llama cebador, ¿sí? Vamos a tener un cebador que va a ser el que sostenga la cadena mientras yo la estoy tejiendo y estoy formando un montón de enlaces glucosídicos. Al final, cuando yo termine de sintetizar este polímero, este cebador lo voy a perder por completo.
¿ok? No va a ser parte del polisacárido. Es simplemente, les digo, como si alguien estuviera, ustedes se ponen a tejer y alguien les está sosteniendo el tejido, pues para que no se les rompa o para que sea más fácil de armar, ¿ok? Entonces, a este cebador es un tetrasacárido que es el que va a estar sosteniendo, ¿sí? Mi cadena de monómeros lineal. ¿Sí? Aquí seguimos hablando o estamos en esta parte aún. Estamos únicamente aquí. ¿Sí? En donde yo paso primero de la glucosa 6-fosfato a la glucosa 1-fosfato, formo la UDP glucosa, ¿sí? Y ahí estoy todavía en la formación entre el cebador y el disacárido para después poder entrar a la elongación, ¿sí? Ahí todavía no entramos a la elongación. Por eso les dije que era la parte más engorrosa, el inicio de la ruta. O sea, aquí tengo el cebador, hidrolizo estos enlaces de los grupos fosfato para obtener la energía y poder obtener por fin el disacárido que ya me va a permitir empezar a tejer ahora sí o empezar la elongación de mi polisacárido. Entonces, una vez que inicio la elongación, ya es la síntesis del glucógeno a partir del UDP, ¿ok? Pierdo esta parte, tengo mi disacárido, viene mi cebador y viene la enzima glucógeno sintasa. La enzima glucógeno sintasa es quien ya me va a permitir estar construyendo esta cadena, ¿ok? Esta cadena sin fin de monosacáridos de azúcar de manera lineal. Sí, voy a tener una cadena lineal de un montón de moléculas de glucosa. Gracias a la glucógena sintasa. Después va a venir una enzima que me va a permitir obtener las ramificaciones, ¿sí? Los bracitos del glucógeno. Esa enzima va a ser la glucosa 1,4, la enzima amilo 1,4,1,6 glucosiltransferasa. Esta es que me va a permitir adicionar los bracitos que van a salir de aquí del glucógeno, ¿ok? Las ramificaciones. O se llama enzima ramificante. Entonces, aquí ustedes, este es el cebador, el que les está sosteniendo la cadena. Esta es su cadena polimérica lineal. Y aquí, a esta es donde van a salir los bracitos ramificantes gracias a la enzima ramificante, ¿sí? O la enzima amilo 1,4,1,6 glucosiltransferasa, ¿ok? Esta es la que va a permitir formar enlaces carbono 1,6, alfa 1,6, ¿para qué? Para ramificar hacia acá, ¿sí? Acuérdense, cada ciertos, creo que eran cada 5 o 10, déjenme contar más o menos aquí cuántos hay. Que cada 5 iba a haber un bracito, ¿no? Va a permitir esa ramificación, ¿sí? La enzima ramificante. Y así, cada 5 o 6 monómeros de glucosa va a venir ramificante. Y así como se puede sintetizar el glucógeno a partir de glucosa 6. Entonces va a haber, se me hace que también lo vamos a ver al final, algunas hormonas en promo, ya sea la síntesis de glucógeno o la degradación. Si nos vamos directamente aquí a la síntesis, que es la gluconeogénesis, activando la gluconeogénesis es la adrenalina. ¿En dónde? En los músculos y en el hígado. Ahorita regresamos ahí. Entonces vamos a ver primero la glucogenólisis. Entonces la glucogenólisis es la inversa, ¿sí? De la gluconeogénesis, es decir, la gluconeogénesis
es la síntesis. ¿De quién? Del glucógeno. Y la glucogenólisis es la inversa, es decir, es la degradación del glucógeno. Entonces, esta es la degradación y va a ocurrir principalmente en hígado y en el músculo esquelético. ¿Por qué? Porque ahí es donde está almacenado el glucógeno. Una vez que lo sintetizamos, se almacena en hígado y músculo. Este es un proceso catabólico, a diferencia del otro, que es un proceso anabólico, ¿sí? Eso debería de poner por aquí. Este es un proceso anabólico, porque estamos creando moléculas. Grandes, a partir de pequeños. Y esta es catabólica porque estamos degradando moléculas grandes a moléculas pequeñitas, ¿no? Y es antagónica de la glucogénesis, es decir, la inversa, pues, ¿no? Glucogénesis y gluconeogénesis es lo mismo. Esta ocurre en ayuno, es decir, cuando tenemos hipoglicemia, cuando tenemos grandes horas en donde, o largas horas en donde no hemos consumido un alimento, se empiezan a agotar nuestra concentración o empieza a bajar nuestra concentración de glucosa en sangre y se activa la glucogenólisis, ¿sí? Pues para equilibrar esta falta de glucosa en sangre. ¿Cómo lo va a hacer? Pues degradando el glucagón y liberando glucosa a la sangre. ¿Cómo ocurre? Bueno, ocurre en 2 pasos o 3. No, creo que esta solo ocurre en 2. Sí, solo en 2. La otra es la que ocurre en 3. Entonces, ¿cómo ocurre? Bueno, lo primero que va a ocurrir es la eliminación de la glucosa de los extremos no reductores del glucógeno. Y después van a venir las hidrólisis de los demás, pues de los demás átomos de glucosa que están constituyendo a la cadena lineal, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer lo primero que van a atacar son los extremos reductores. Estos son los extremos, perdón, no reductores, ¿sí? Acuérdense que todos tenían un extremo no reductor y un extremo reductor. Que el extremo reductor es donde tenemos el carbono hemiacetálico libre y el otro es donde no lo tenemos libre. Entonces, ataca primero los no reductores y empieza a hidrolizar estos enlaces, ¿sí? Es decir, a liberar las glucosas de aquí. Ahí, quien va a participar es la glucógeno-fosforilasa, ¿sí? La enzima que va a hacer esta hidrólisis es la glucógeno-fosforilasa, ¿sí? Y va a usar el fosfato inorgánico para romper esos enlaces 1,4 de los extremos no reductores. La enzima va a parar de hidrolizar cuando me queden 1, 2, 3, 4 monómeros de glucosa antes de llegar a ¿quién? A la ramificación, ¿sí? Ahí va a parar. Entonces, ahí para, y después va a volver a romper, ¿sí? Va a volver a romper, ¿para qué? Para después quedarme únicamente con un monómero de glucosa. Y después, otra vez,
empieza a venir la enzima, solo que aquí ya no va a estar la enzima glucógeno fosforilasa. Ya en este punto donde solo tengo un monómero, viene la enzima desramificante. ¿Se acuerdan que la otra era la enzima ramificante? Bueno, esta es la enzima desramificante. Y a partir de ahí, esa es la que va a estar quita este. Si se fijan, aquí ya me queda nada más la pura ramificación. Y esa misma enzima desramificante sigue quitando ahora estas. Va a empezar a quitar estas y también se va a detener cuando me queden 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ahí quita también estos 4 y cuando ya tengo la cadena lineal, ¿sí? Completamente la cadena lineal, viene la glucosa fosforilasa nuevamente, ¿sí? Entonces, la enzima desramificante es la enzima amilo 1,6-glucosidasa, que es la que va a estar quitando las ramificaciones del glucógeno. Entonces, esto es exactamente lo mismo que está solo que aquí viendo digamos ya los monómeros de glucosa, en donde primero voy a quitar los extremos no reductores con la glucógeno fosforilasa y me voy a detener cuando solo me queden 4 monómeros, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Aquí se detiene. Después quito estos 3 hasta que me quede solo este. Y ya cuando me queda únicamente este monómero, viene ahora sí la amilo 1,6-glucosidasa, que es la desramificante. Y me quita el monómero y todos los restantes hasta quedarme únicamente la cadena lineal, donde va a venir otra vez la glucógeno fosforilasa para obtener 2 productos finales. Voy a obtener glucosa, 1-fosfato y glucosa, ¿sí? Sin estar fosforilada. Voy a tener ambas. Solo que la glucosa que no voy a tener fosforilada va a ser en menor concentración que la glucosa 1-fosfato, ¿sí? La glucosa 1-fosfato va a ser mi principal producto de esta degradación del glucógeno. Entonces, esta glucosa que quede libre va a ir directamente al torrente sanguíneo, ¿ok? Va a ir directito al torrente sanguíneo esta, de aquí. O esta. Y la glucosa 1-fosfato todavía va a tener otras actividades, ¿no? Entonces, ¿a dónde va esa glucosa 1-fosfato? Bueno, tiene 2 caminos. O se convierte en glucosa y va directamente al torrente sanguíneo o entra a la glucólisis. Sí, pero para poder entrar a la glucólisis o a cualquier otro ciclo, tiene que transformarse a glucosa 6-fosfato, que lo vamos a ver aquí. Entonces, ¿por qué? Porque la glucosa 1-fosfato no puede utilizarse directamente en el metabolismo energético celular, que es la glucólisis, ¿sí? Que si se acuerdan, el segundo paso o la segunda reacción de la glucólisis es justamente como la glucosa 6-fosfato se transforma, ¿sí? O sea, primero, en el primer paso pasamos de glucosa a glucosa 6-fosfato. Entonces ahí en el segundo paso es nuestro sustrato, la glucosa 6-fosfato. Entonces ahí entraría, una vez que tenemos alfa de glucosa 1-fosfato, viene la enzima fosfoglucomutasa, la pasa a alfa de glucosa 6-fosfato y entra en este paso 2 de la glucólisis, ¿sí? ¿Para qué? Pues para producir ATPs y piruvato. Entonces, así es como tienen que ir haciendo su mapa metabólico. O sea, luego ¿quién? ¿A dónde se va a ir? ¿No? Tienen que entrelazar todas
ahí les voy a mandar una foto, se me olvidó. Como tengo otros alumnos que no están cursando propiamente la materia, se las estoy revalidando, solo les dejo tareas, ¿sí? Y ellos ya me entregaron su mapa metabólico, les voy a enseñar cómo les quedó y qué programa usaron. Han usado hasta ahorita diferentes, ¿no? Pero les ha quedado bastante bien. Entonces, la glucosa, una vez que pasamos, o gracias a la enzima fosfoglucomutasa, pasamos de la 1-fosfato a la 6-fosfato, esta puede entrar, ya les dije, a la glucólisis, o se puede ir directamente al torrente sanguíneo, ¿no? Porque esta sí puede entrar a otras rutas metabólicas, o puede ir a otros lugares. Entonces, aquí está un poco más resumido. Tenemos el glucógeno, que se degrada, obtenemos la glucosa 1-fosfato, para después con la fosfoglucomutasa pasar la glucosa 6-fosfato, y puede entrar a la glicólisis, o glucólisis es lo mismo, para formar piruvato más ATP, o se puede desfosforilizar, es decir, le quitamos el grupo fosfato y obtenemos glucosa y fosfato inorgánico, que esta va a ir directo al torrente sanguíneo. ¿Ok? Entonces, ¿dónde va a ocurrir esa desfosforilación? En el hígado, ¿sí? Por eso en esta imagencita aquí pasa que esta glucólisis sanguínea está en el hígado. Porque ahí en el hígado es donde va a ocurrir esta reacción de desfosforilación, donde quitamos este grupo fosfato y obtengo glucosa y fosfato inorgánico. Entonces, esta es la que es la clave, la que nos va a permitir regular la glucosa en sangre cuando tengo largos periodos de ayuno. ¿Sí? Aparte de la glucosa que tuvimos aquí, ¿no? Que va directo a la sangre, más esta. Y también puede pasar que no se vaya al hígado, ¿ok? Que únicamente entre a la glucólisis, nada más. ¿Sí? Que toda la glucosa 1-fosfato se transforma en glucosa 6-fosfato y toda esa entre directito a la glucólisis. Porque aquí sí pueden estar ocurriendo ambas, ¿no? O sea, aunque aquí está el necesito que dice que no, pueden estar ocurriendo ambas. Entonces, en otras sí no, de plano no pasa para allá. ¿Por qué no pasa para allá? Bueno, porque esto es cuando está en otros tejidos. En otros tejidos, como los músculos, no vamos a tener la glucosa 6-fosfatasa, que esa glucosa 6-fosfatasa es la que nos permite desfosforilizar a la glucosa y obtener glucosa pura. O sea, aquí en el hígado sí tenemos a esa glucosa 6-fosfatasa. ¿Sí? Aquí sí tenemos la enzima glucosa 6-fosfatasa. En otros tejidos, como los músculos, no la tenemos. Entonces, esto no va a ocurrir, ¿sí? No va a suceder y toda la glucosa dentro del músculo, toda la glucosa 6-fosfato se va a convertir en energía, ¿sí? Entonces, además, aquí se relaciona o podemos meter otros carbohidratos. Acuérdense que no solamente estamos ingiriendo glucosa, ¿no? Cuando comemos, depende de lo que estemos comiendo, podemos estar liberando ya sea galactosa o fructosa. Entonces, ¿qué pasa cuando lo que estoy comiendo es un lácteo, que obviamente va a tener glucosa, porque la lactosa está formada por glucosa y galactosa, y cuando entra a la digestión,
me va a liberar una molécula de glucosa y una de galactosa, entonces a esta ya sabemos qué le va a suceder, ya vimos todas sus rutas metabólicas, pero no sabemos qué le va a suceder a esta. Entonces, galactosa tiene de dos. Que esté la galactosa quinasa, que es la enzima que la va a degradar, y me forme galactosa 1-fosfato, que lo que va a hacer es fosforilar a la galactosa. Después entra la siguiente enzima, que es galactosa 1-puridiltransferasa, que lo que va a hacer aquí es que haya una epimerización y pase de galactosa a glucosa. Recuerden que la galactosa es el epímero en C4 ¿de quién? De glucosa. Y la epimerización no era otra cosa más que ¿quién? El orden de los grupos OH, ¿no? Que cambiaban. Entonces, en el caso de que lo tengamos aquí, pues nada más van a cambiar de abajo. Entonces, aquí y pasamos de galactosa 1-fosfato a glucosa 1-fosfato. Entonces, ya dependiendo de cómo andemos de los niveles de glucosa en sangre, ya saben, pues ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir o glucólisis o gluconeogénesis. ¿Por qué? Dependiendo igual de las concentraciones que tengamos de glucosa, o se va a síntesis de glucógeno, que es la gluconeogénesis, o pues se va a glucólisis, ¿no? Que es la formación de piruvato más ATP. Eso va a depender de los requerimientos que tengamos en ese momento. Así que lo que necesitamos es energía o necesitamos reservar energía en forma de glucógeno. La cosa se empieza a poner fea cuando no tenemos a esta o a esta, porque entonces viene la enzima aldosa reductasa y me reduce a galactosa a galocitol, que era un alcohol, si no se acuerdan. Vayan a revisar las reacciones que vimos que sufren los carbohidratos. Formo galacitol y este es muy perjudicial, ¿sí? Cuando se acumula en el cuerpo, puede producir catarata infantil, ¿sí? Porque se va a acumular en los ojos. Ahí es donde se va a acumular. ¿Por qué? Porque no tengo la galactosa quinasa, que es la que debería de estar degradando, y esta reacción no debería de pasar si yo tengo la galactosa quinasa, pero si no la tengo, sucede y empiezo a almacenar galacitol. También cuando no tengo galactosa 1-puridiltransferasa, empiezo a acumular galactosa 1-fosfato. Entonces, esa también es parte de las galactosemías, que son enfermedades cuando tenemos deficiencias de enzimas que degradan a la galactosa. Y cuando yo empiezo a acumular galactosa 1-fosfato en el cuerpo, vienen estas galactosemías que también producen catarata infantil, retraso mental, hepatomegalía e ictericia. Entonces, por eso las personas que tienen estas galactosemías no pueden comer nada que tenga galactosa. Ningún carbohidrato, ¿no? No solo lactosa, o solo lácteos, productos lácteos. Cualquier carbohidrato que vaya a liberar galactosa al cuerpo me va a estar produciendo este tipo de enfermedades si no tengo la galactoquinasa y la galactosa 1-puridiltransferasa. En el caso del metabolismo de la fructosa, acuérdense que esto está ¿en dónde? En las frutillas y en jugos, ¿no? Que bebemos, o en cualquiera bebidas azucaradas. Sobre todo bebidas que tienen un jugo natural. Entonces, esta que me va a liberar una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Entonces, aquí va a venir la fructoquinasa, que es la enzima, que me va a hacer ¿qué? Me va a fosforilar a la fructosa. Y voy a obtener fructosa 1-fosfato. Después va a venir la aldolasa, y esa aldolasa me va a producir tanto gliceraldehído como dihidroxiacetona fosfato. Después, de estas dos va a venir la tirosa P isomerasa,
la gliceraldehído quinasa y ambos lo van a transformar en gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Ambas van a producir a partir de cada uno de estos sustratos gliceraldehído 3-fosfato. Que si se acuerdan, el gliceraldehído 3-fosfato también es un subproducto de la reacción 6, si no mal recuerdo, ¿de quién? De la glucólisis, y ahí va a entrar directito a glucólisis. Otra vez, esto tiene que venir en su... Aquí, por ejemplo, tiene que poner una flecha donde van a tener la glucólisis aquí a un lado y van a tener aquí todas las demás que se conectan a ella, ¿sí? Tienen que empezar a armar el mapa. Y aquí abajo de esta debe de estar, obviamente, pues ciclo de Krebs, que se va a conectar con ella. Entonces, tienen que empezar a armar su mapa metabólico now, ¿sí? Antes de que se les olvide todo lo con quién se conecta quién. Porque al final todas estas se juntan, ¿sí? Todavía nos falta ver ciclo de las pentosas, vía de las pentosas, perdón, que la vamos a ver mañana o ya no nos da tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando no tengo la aldolasa B? Bueno, cuando no tengo esta enzima, pues evidentemente voy a acumular a ¿verdad? Porque no se va a degradar y va a ocasionar hipoglucemia, ¿sí? Entonces, nos falta ver las diapositivas que me brinqué. Esto viene más dentro de la regulación, ¿ok? Que se supone vamos a ver mañana a los chicos que les voy a exponer. ¿Por qué? Porque estas van a estar regulando este tipo de hormonas, tanto el glucagón como la insulina y la adrenalina, la síntesis de esta. Entonces, en el caso de la hormona de adrenalina y glucagón, activan las proteínas quinasas, ¿sí? Que estas quinasas que vimos que hacían, fosforilaban, ¿sí? Fosforilaban y eso iba a estimular, ¿qué? Pues la degradación del glucógeno. Mientras que el glucagón va a estimular la glucógeno sintetasa y eso lo que va a provocar es la glucogenólisis, es decir, la degradación. Unas van a producir la síntesis y otras la degradación. Aquí se puede ver un poquito más. Glucagón moviliza, o glucagón se encarga de la movilización del combustible en respuesta a ¿qué? A la baja de glucosa. Entonces, glucagón va a activar la degradación, ¿no? Porque se acuerdan, cuando teníamos baja glucosa en sangre, pues tiene que entrar la glucogenólisis. Y la adrenalina lo que hace es la movilización de combustible en respuesta a estrés o emergencia. Entonces, esta la que va a hacer o va a promover es la síntesis de glucagón. De glucógeno, perdón. Y la insulina es un anabolizante que se va a activar, ¿qué? Pues cuando tengo mucha glucosa en sangre, ¿sí? Si tengo mucha glucosa en sangre, esta la que va a activar es una glucólisis y también glucogenólisis. Es decir, como tengo mucha, tengo que producir, mandarla dentro de la célula, producción de energía, y también a la síntesis de glucógeno para reservar energía. Y aquí en las funciones, que era esta que nos faltaba ver, bueno, ¿dónde voy a tener el glucógeno? Ya vimos que lo tengo o en el hepatocito, es decir, en el hígado, o en los músculos. Entonces, si hablamos del hepatocito, su función principal es el mantenimiento de la concentración de glucosa en sangre, ¿sí? Aquí voy a tener el glucógeno guardado y cuando venga la baja concentración de glucosa, pues sale, ¿no? ¿Sale para qué? Pues para que se pueda degradar. Otras funciones también del glucógeno en el hepatocito es como combustible, ¿para qué? Para cualquier tejido, es decir, en el hígado vimos que se puede transformar la glucosa 1-fosfato a la glucosa 6-fosfato, ¿no? ¿Con quién? Con la enzima glucosa 6-fosfatasa. Entonces, eso va a permitir que podamos liberar glucosa al torrente sanguíneo y que vaya a otros tejidos que no tienen
la glucosa 6-fosfatasa para convertir a la glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. También vamos a tener que está depositado y va a equivaler a un 10% del peso total del hígado, ¿sí? Y ese glucógeno va a durar de 12 a 24 horas. ¿Durante quién? Durante el ayuno. Y el glucagón y la adrenalina estimulan la glucogenólisis, ¿ok? Que es lo que les estaba diciendo. Glucagón y adrenalina estimulan la glucogenólisis, es decir, la síntesis de glucógeno. Y esta también. En el caso del músculo, es un combustible de reserva, ¿para qué? Para la contracción muscular. Y aquí, pues, ninguna otra célula o ningún tejido muscular tiene la glucosa 6-fosfatasa, así que, pues, ahí no vamos a tener más ninguna otra función especial, ¿sale? Aquí no hay otra función, solo es como reserva energética, y esta es del 1 al 3%, ¿sí? Este está mal. Del 1 al 3% del peso del músculo, equivale del 1 al 3% del peso del músculo, ¿sí? Y aquí la adrenalina es la que estimula la glucogenólisis, es decir, la degradación de glucógeno. Y la insulina, pues, estimula la síntesis. Solo la adrenalina es la que estimula a la degradación. Entonces, hasta aquí expondría yo. Mañana les tocan a los muchachos, que es justamente la regulación de estas glucogenólisis y gluconeogénesis. Después veríamos ciclo de las pentosas o vía de las pentosas. Y entrarían, ahora sí creo que ya la última exposición, ¿no? De sus compañeros de enfermedades. Ya no falta alguna otra, según yo, de metabolismo de carbohidratos. ¿O sí? No, maestra, creo que no. Muy bien. Entonces, nos vemos mañana. Hasta mañana, maestra. No